¿Alguna vez se han preguntado qué cuentan las ruinas cuando todo el mundo se ha ido? ¿Qué historias se esconden en los muros que se niegan a caer? Hay un lugar en España, en el corazón de Aragón, que es mucho más que un pueblo abandonado. Es una cicatriz en el paisaje y en la memoria de todo un país. Hablamos de Belchite. Caminar por sus calles silenciosas es como viajar a un instante congelado de horror. Sus edificios parecen destripados, mostrando sus entrañas de ladrillo al sol implacable. No es solo un punto de escombros, es un libro abierto sobre la guerra y el olvido. Para entender Belchite hay que entender su extraña dualidad. Por un lado, tenemos el pueblo viejo, la ruina que se ha conservado como un monumento mudo. Y a pocos metros, el pueblo nuevo, la reconstrucción que se levantó justo al lado. Esta separación física es el reflejo más crudo de las dos Españas que se partieron en la guerra civil. Son dos mundos, dos ideologías, frente a frente, incluso hoy. Hoy vamos a adentrarnos en las muchas capas de Belchite. Descubriremos cómo una batalla de apenas 2 semanas en el verano de 1937 ha dejado un eco que resuena casi un siglo después. Veremos cómo un próspero pueblo con milenios de historia se convirtió en un campo de batalla, luego en un arma de propaganda y finalmente en un símbolo universal de la devastación. Pero antes de la tragedia había vida. Para comprender el cataclismo, primero hay que conocer la tierra que lo vio nacer. Belchite se encuentra en una de las zonas más áridas del Valle del Ebro. Imaginen un paisaje estepario de horizontes infinitos y cerros solitarios. El clima es duro, con muy poca lluvia, veranos que abrasan e inviernos heladores. Este entorno forjó a sus gentes, acostumbradas a luchar por cada fruto de la tierra. La agricultura de secano, con olivos y cereales, y la ganadería eran el sustento. La vida aquí nunca fue fácil, marcada por una sed crónica de agua. A pesar de todo, Belchite era la cabeza de su comarca, un centro para los pueblos de alrededor. Y la destrucción de 1937 no fue la de un pueblo cualquiera, fue la de un lugar con un patrimonio cultural inmenso, acumulado durante siglos. Sus raíces se hunden más de 2 milenios en el tiempo. Hay restos de un asentamiento celtíbero y de una posterior presencia romana. Durante la Edad Media, bajo el dominio musulmán, fue un centro agrícola próspero. Tras la Reconquista, Belchite se convirtió en un ejemplo de la convivencia de las tres culturas. Cristianos, musulmanes y judíos vivieron y trabajaron juntos hasta el siglo XV. Este crisol de culturas dejó una herencia arquitectónica de valor incalculable. El arte mudéjar, hoy patrimonio de la humanidad en Aragón, estaba por todas partes. El pueblo floreció en la Edad Moderna, dejando un legado monumental que la guerra devoraría. Destacaban la iglesia de San Martín de Tours y la de San Juan. La torre del reloj de San Juan es, o era, un magnífico ejemplo de arte mudéjar. Había conventos como el de San Rafael y San Agustín, y 2 puertas majestuosas daban la bienvenida a la villa, el arco de la villa y el de San Roque. La batalla no solo se llevó vidas y edificios, borró de un plumazo un tesoro cultural de 2000 años. A principios del siglo XX, la vida en Belchite parecía tranquila. Tenía casi 4000 habitantes y una economía que funcionaba. Pero bajo esa calma aparente, hervían las tensiones que dividían a España. La brutalidad de la batalla no surgió de la nada. Fue la explosión de una violencia que ya se había desatado en el propio pueblo. Tras el golpe de Estado de julio del 36, las fuerzas sublevadas tomaron el control. La represión contra los simpatizantes de la República fue feroz. Se calcula que entre 170 y más de 300 personas fueron fusiladas en la comarca Pent. El alcalde socialista, Mariano Castillo, fue detenido con su familia. Murió en circunstancias extrañas que se calificaron de suicidio. Su hermano y su esposa fueron ejecutados. La batalla de 1937 no fue solo una operación militar. Fue la explosión de un odio acumulado entre vecinos. Llegamos así al verano de 1937. La guerra no iba bien para la República. Tras la caída de Bilbao, el gobierno necesitaba una victoria con urgencia. Una victoria que cambiara el rumbo de la contienda y levantara la moral. La respuesta fue una ofensiva masiva en el frente de Aragón. El objetivo principal era un premio gordo: Zaragoza. Zaragoza era un nudo logístico y de mando vital para el bando sublevado. Conquistarla obligaría a Franco a desviar tropas del norte,
aliviando la presión. La República movilizó una fuerza formidable de unos 80.000 soldados. Entre ellos estaban algunas de sus unidades más famosas y temidas. Estaba el quinto cuerpo de ejército de Juan Modesto, y las divisiones de líderes comunistas como Enrique Lister o Valentín González, el campesino. También estaba la famosa 35ª División Internacional, al mando del general Walter. Contaban con más de 100 tanques soviéticos y unos 200 aviones. El plan era romper el frente, que estaba relativamente poco defendido. La ofensiva comenzó el 24 de agosto y rompió las líneas enemigas. Pero lo que debía ser un avance rápido hacia Zaragoza se estancó. Pequeños focos de resistencia frenaron el ataque, y en lugar de ser rodeado y dejado atrás, se convirtió en una obsesión. La gran ofensiva sobre Zaragoza se transformó en la batalla de Belchite. El 26 de agosto, el pueblo quedó completamente cercado. Dentro quedaron atrapados unos 7.000 defensores nacionalistas, incluyendo civiles. Su única esperanza era resistir hasta que llegaran refuerzos desde Zaragoza. Lo que siguió fue un auténtico infierno que duró 13 días. La artillería republicana, desde el cercano Cabezo del Lobo, machacó el pueblo sin piedad. Los atacantes cortaron el suministro de agua, haciendo la vida insoportable bajo el calor. La lucha fue salvaje, casa por casa, cuerpo a cuerpo. Los modernos tanques soviéticos apenas podían moverse en las estrechas calles medievales. Allí eran vulnerables a los ataques a corta distancia. Fue un choque brutal entre la tecnología del siglo XX y la barbarie de un asedio medieval. En la noche del 5 al 6 de septiembre, los últimos defensores intentaron una huida desesperada. Apenas 300 lo consiguieron. El 6 de septiembre, las tropas republicanas tomaron el control total de un pueblo en ruinas. El resultado de la batalla fue una extraña paradoja. Para la República fue una victoria táctica. Habían conquistado la plaza, pero fue un desastre estratégico. El tiempo perdido en Belchite permitió a Franco reforzar Zaragoza y anular la ofensiva. El objetivo principal nunca se alcanzó. El balance humano fue terrible, con más de 5.000 muertos en total. Y la propaganda entró en acción inmediatamente. Para los republicanos fue una demostración de la capacidad de su ejército. Para el bando nacional, la derrota se convirtió en una victoria propagandística. La resistencia de Belchite se elevó a la categoría de mito, un relato de sacrificio y heroísmo que contrarrestaba la mala imagen por el bombardeo de Guernica. Belchite demostró que en una guerra la batalla por el relato es tan importante como la real. Pocos meses después, en marzo de 1938, Belchite volvió a caer en manos franquistas. Al terminar la guerra, el dictador Francisco Franco tomó una decisión con una carga simbólica enorme. El pueblo viejo no se reconstruiría. Debía permanecer así, como una herida abierta, para siempre en Tony Bolt. Las ruinas se convirtieron en un arma de propaganda del nuevo régimen. Se hablaba de los dos Belchites, un símbolo de la barbarie roja frente al espíritu constructor de la Nueva España. Para que el mensaje quedara claro, se levantó una gran cruz frente a los caídos del bando nacional, pero la vida no se detuvo del todo entre los escombros. Muchos vecinos no tuvieron más remedio que volver y habitar sus casas en ruinas. Vivieron en una situación precaria durante años, una posguerra larga y dolorosa. Esta situación duró hasta que el Pueblo Nuevo se inauguró oficialmente en 1954. Pero los últimos habitantes no se fueron de las ruinas hasta 1964. ¿Y qué pasó con el Pueblo Nuevo? Su construcción no fue un acto de reconciliación. Fue la culminación de la victoria a través de la arquitectura tonto. La mano de obra que lo levantó fue la de los vencidos. Entre 1.000 y 2.000 prisioneros republicanos trabajaron en condiciones penosas. Estaban en un campo de trabajo conocido como la Pequeña Rusia. El diseño del Pueblo Nuevo reflejaba la ideología del régimen. Un trazado ordenado, jerárquico, con una gran plaza presidida por el ayuntamiento y la nueva iglesia. Contrastaba a propósito con el supuesto caos del pueblo viejo. Cada ladrillo era un recordatorio de quién había ganado la guerra.
Y aquí llega la ironía más cruel de todas. Los supervivientes, los que lo habían perdido todo, no recibieron las casas nuevas gratis. Tuvieron que endeudarse con costosos créditos para poder tener un hogar. El pueblo nuevo se levantó sobre el trabajo forzado de los vencidos y la deuda de los supervivientes. Tras su abandono definitivo, el pueblo viejo sufrió décadas de olvido y de saqueo. No fue hasta principios de este siglo que se tomó conciencia de su valor. En 2002 fue declarado bien de interés cultural y en 2013 el recinto por fin se valló para protegerlo. Pero, a pesar de todo, el estado de las ruinas es crítico. Décadas de abandono han llevado a muchas estructuras a un riesgo de colapso inminente. Recientemente ha sido incluido en la lista de la World Monuments Watch. Esta iniciativa busca fondos para estabilizar y conservar las ruinas, no solo por su arquitectura, sino por su significado como símbolo de paz. Se estima que al ritmo actual, las ruinas más notables podrían desaparecer en menos de 20 años. Pero la historia de Belchite no acaba aquí. Las ruinas encontraron una nueva vida, una que nadie podría haber imaginado. Su sobrecogedora imagen no pasó desapercibida para el mundo del cine. El lugar del trauma se transformó en un plató de cine natural, un escenario que ha atraído a cineastas de todo el mundo. La película que lo puso en el mapa internacional fue Las aventuras del barón Munchausen, de Terry Gilliam. Aquella superproducción revolucionó la comarca y contrató a muchos vecinos como extras. Desde entonces, las ruinas han sido el telón de fondo de películas muy famosas. Allí se rodaron escenas de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, también de Incierta Gloria, cuya trama se desarrolla precisamente durante la batalla por Tom. Y más recientemente, Belchite dio el salto al universo de los superhéroes. Fue transformado digitalmente para una escena de Spider-Man, lejos de casa. Esta intensa actividad cinematográfica ha sido una fuente de ingresos y promoción para la zona. Pero Belchite tiene otra identidad, una mucho más misteriosa. Paralelamente a su vida en la pantalla, se ha convertido en un epicentro del turismo oscuro. Es una meca para los buscadores de fenómenos paranormales en España. El inmenso sufrimiento y la muerte violenta han alimentado incontables leyendas. Visitantes, guías e investigadores afirman haber registrado todo tipo de sucesos inexplicables. Los más famosos son las psicofonías, grabaciones de audio que supuestamente captan los ecos de la batalla, bombardeos, motores de aviones o incluso canciones y voces en otros idiomas. Voces que atribuyen a los combatientes de las brigadas internacionales. También se habla de apariciones fantasmales o de sensaciones de frío y angustia. Hay quien reporta fallos repentinos en los equipos electrónicos y las baterías. Este fenómeno es quizás una manifestación moderna del trauma histórico. Los fantasmas de Belchite son la memoria de la guerra que se niega a desaparecer. Es el retorno de lo reprimido, después de décadas de silencio oficial. El ayuntamiento ha sabido aprovechar este interés. Ofrece visitas nocturnas que se centran en estas historias paranormales. Una experiencia más emocional y subjetiva del lugar. Hoy enfrentarse a la historia de Belchite es una experiencia regulada. El acceso al pueblo viejo solo es posible a través de visitas guiadas. Es una medida necesaria para su conservación y para la seguridad. La visita diurna, de carácter histórico, recorre los puntos clave del recinto en ruinas. Los guías, a menudo descendientes de supervivientes, narran la historia con una carga personal muy potente. La visita nocturna, en cambio, ofrece un enfoque centrado en el misterio. Y aunque las ruinas son el gran imán, la comarca tiene mucho más que ofrecer. A pocos kilómetros está Fuendetodos, el pueblo natal del gran pintor Francisco de Goya. Allí se puede visitar su casa y el Museo del Grabado. La naturaleza de la comarca también es de una belleza singular. Hay reservas naturales para observar aves esteparias en paisajes casi africanos, y el patrimonio histórico es riquísimo. Destaca la presa romana de Almonacid de la Cuba, una de las más grandes del mundo. Y para quien quiera saber más de la guerra, la ruta Huellas de la Guerra Civil
conecta trincheras y búnkeres. Claro, la experiencia no está completa sin probar los sabores de la tierra. Claro. El producto estrella es el aceite de oliva virgen extra, una maravilla. El plato más famoso es el ternasco de Aragón asado. Y la cercanía a la denominación de origen de Cariñena asegura buenos vinos. Punto. Belchite ha trascendido su propia historia para convertirse en un símbolo universal. No es un monumento a la victoria ni a la derrota. Es un monumento a la guerra en su estado más puro y destructivo. Es un recordatorio de lo frágil que es la civilización frente al odio. Su significado ha cambiado con el tiempo. De ser propaganda franquista a plató de cine y destino de misterio. Hoy es un lugar de memoria que lucha por su propia supervivencia física. Final. La lección de Belchite está en esa dualidad que nunca se resuelve. No. La convivencia forzada del pueblo viejo y el nuevo nos obliga a mirar a nuestro pasado. Visitarlo es entender cómo una sociedad es moldeada por sus propias ruinas. Es un recordatorio de que la historia, como los fantasmas que dicen que habitan sus calles, nunca desaparece del todo. Simplemente espera, en silencio, a que alguien la escuche.